La educación vial es responsabilidad de todos. Consejos, debates y enseñanzas con Osiris Gratacós. Este segmento llega gracias a Bahía Motors. Nos movemos contigo. 9:32 de la mañana. Osiris, buenos días, bienvenida. Hola, hola, buenos días, Flor, buenos días a todos, Melissa, profesor. De su vida. Bien, salgo como espelucada. No, que tienes como un abanico Bueno, enfrente que te está ¿Perdón? despeinando. ¿Qué le pasa? Oye, esto es David. El calor es que no te lo puedo explicar. Usted sabe eso de Infernal. estar espelucado, profesor, ¿verdad? ¿Qué cosa? No, él no sabe de ¿Sabe eso. eso, de estar espelucado? No, yo no sé de Era eso. la burla. No sé cómo Oye, ocurre eso. si en Panamá hace una calor horrorosa, yo no me quiero imaginar, David, que es el Esto es sitio más caliente de Panamá. espantoso, honestamente. La vida es muy cool, muy nice, una super ciudad, pero calor. Fuerte. Sí, esta Traes mañana hoy, aquí Osiris? amaneció caliente. Y Imagínense, caliente, está muy caliente. a Horrible. esta hora estamos a 31 grados ya, acá en Panamá, en la ciudad de Panamá. Oiga, sí, Imagínate. antes de que desarrolle y que veo que ya tienen invitados, les recuerdo que en www.panamaendirecto.com pueden entrar a responder la pregunta: ¿debe el IDAN ser privatizado? ¿Sí o no? www.panamaendirecto.com. Pueden entrar allí y responder, y pueden entrar allí y ver la entrevista con Juan Antonio Ducre, director del IDAN, ver la entrevista con Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, ver la entrevista con Ricardo Lombana, presidente del partido Otro Camino, y más adelante ver a Osiris Gratacós y sus invitados. Exacto. Así que nada, hay que entrar. Avance. Bueno, esta semana tenemos que hablar de varias cosas. Primero, desearles a todos que por favor trabajen la inteligencia emocional para poder desplazarse en las vías, sobre todo como conductores, obviamente también como peatones, pasajeros y en cualquier medio que decidas desplazarte a lo largo de las ciudades o la comunidad. Esta semana tenemos que hablar del caso de Anel, aunque sea un minutito, porque lo que nos está demostrando, entre otras cosas, y queriendo especular un poco, es lo importante que es trabajar la inteligencia emocional a la hora de desplazarnos, porque una de las cosas que nos parece que pasó según el video que logramos ver es que no había forma de que la persona entrara en razón. Entonces la inteligencia emocional es la administración de las emociones. Vamos a ver si tenemos a alguien en los próximos segmentos que nos hable de tan importante tema, porque la inteligencia emocional tenemos que aprenderla y sobre todo practicarla a la hora de desplazarnos como usuarios de la vía. Y lo otro también que tenemos que hablar es que lamentablemente ayer estuvimos viendo estos videos que enviaba todo el mundo por redes y por WhatsApp y demás, y es la toma del mal llamado accidente de tránsito en donde se vieron involucrados un taxi y otro vehículo, en donde una de las personas involucradas se dedicó a filmar el accidente de las personas porque estaban heridas, lesionadas e incluso estaban agonizando o tenían lesiones graves. Y aquí el llamado creo que es sobre todo para el respeto y la dignidad de las víctimas y de sus familias. Y tenemos que hablar entonces de, de lo importante que es tener esa empatía y esa humanidad a la hora de enfrentar situaciones como esta, ¿no? Es inaceptable que hoy todavía las personas sigan haciendo filmación de personas agonizando o de personas heridas, porque obviamente esto demuestra un poco incluso de sadismo al tener que dedicar ese tiempo a esto cuando el celular lo que se ha hecho es más que nada para llamar a los servicios de emergencia y que puedan llegar a tiempo a atender a las víctimas de los mal llamados accidentes de tránsito o siniestros viales. Entonces aquí el llamado es para que se eviten estas malas prácticas y sobre todo que no se compartan ni se divulguen a nadie, porque pues si nos vemos en una situación como esa no querríamos que alguien pues haga semejante mala práctica, ¿no? De filmar, tomar fotografías y luego divulgarlas como si fuese algo positivo. Bueno, tenemos entonces que avanzar y les voy a presentar. La semana pasada tratamos de conversar con el arquitecto Carlos Funés. Esta semana vamos a intentarlo porque nos parece que el tema de la planificación es supremamente importante. Así que bienvenido, arquitecto Carlos Funés, nos acompaña desde Argentina. Bienvenido, podemos darle la palabra, arquitecto.
Hola, buenos días. Es un gusto compartir con ustedes esta temática. Buenos días, bienvenido. Estamos entonces acá en Movilidad en Directo, en el segmento de los lunes, en el programa Panamá en Directo, para conversar sobre el tema de la planificación urbana. Pero sabe que nosotros nos gustaría empezar preguntándole, ¿pero qué es planificación urbana? Para nosotros los mortales, que somos usuarios, que somos los consumidores finales, ¿qué significa esto de la planificación urbana? Bueno, la forma más sencilla y sintética de definirlo es la manera coordinada de diseñar las ciudades. Suena como raro, porque desde el año 50 y pico que nuestras ciudades latinoamericanas vienen siendo poco diseñadas desde este punto de vista, menos aún con coordinación. Yo alguna vez, almorzando con el secretario general de la Municipalidad de Lyon, en Francia, le preguntaba, ingeniero, ¿hace mucho que usted está en el cargo? Y me contestó, y hace 17 años. Le digo, qué difícil que en 17 años que han pasado tantas políticas de gobierno mantengan un cargo como el suyo. Sí, me dijo, es posible porque en Francia la planificación es una política de Estado, por lo tanto no se ajusta a las distintas directrices políticas, sino es continua y yo sigo continuamente en el cargo. Esa forma tan sencilla de identificarlo por parte de este ingeniero es la forma que tenemos que entender los latinoamericanos, que planificar es continuar una política de diseño urbano, cosa que no es muy común y que menos en la Argentina se ha venido dando en los últimos años. Sí, bueno, estas cosas también pasan en nuestros países latinoamericanos y tenemos que reconocer que es una debilidad, ¿no? Que cada vez que hay cambio de gobierno, todos los que estaban antes, o por lo menos los que son de puestos de toma de decisiones, desaparecen y vuelve y pues se recibe gente nueva con distintos criterios, información y demás, ¿no? Y realmente es una debilidad que tenemos que reconocer y trabajar. Bueno, yo le comento a Osiris que, si usted lo ve en mi portfolio, he sido un caso medio raro en la Argentina, porque han pasado desde el año 80 3 o 4 signos políticos, y la mayoría de ellos, desde el primero hasta el anterior al actual, me tuvieron como órgano de consulta, o en algunos casos fui director, subsecretario y secretario de Servicios Públicos, garantizando la planificación en materia de transporte y tránsito, que era la materia que en la cual me especialicé dentro del urbanismo. Pero yo tengo un gran respeto por el arquitecto fallecido Jaime Lerner, usted habrá escuchado hablar muy mucho de él. Fue quien planificó la ciudad de Curitiba, en Brasil. Es el autor de lo que se llama los corredores de transporte, que después en Bogotá con Transmilenio se especializó y se especificó directamente las ganancias en este sentido. Y Jaime Lerner siempre decía que el transporte del futuro debe ser en superficie. En América está costando mucho entender este mensaje de Jaime Lerner, porque todos pensamos en el subte, y el subte es 100 veces más caro que un transporte de superficie. Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar de esa manera y empezar a pensar que nuestros países, nuestras ciudades, económicamente no están muy aptas para tener. En noviembre estuve visitando Panamá, me encantó la ciudad, me encantó su gente, me encantó el país. El país me parece un país maravilloso, riquísimo, con un potencial en este sentido admirable. Yo digo que Panamá es un país lineal y la ciudad de Panamá es una ciudad lineal. Si los planificadores entienden que se debe desarrollar toda su infraestructura de servicios de esta manera, en forma lineal, lo van a entender y van a lograr grandes cambios y grandes resultados. Veamos qué tan importante es el tema de la planificación. Ojalá Flor pueda conectarse. La semana pasada estuvimos conversando de un fenómeno que nos pasa
con las escuelas y los colegios justo ahora, y es que cuando es la hora de entrada y salida de los chicos, se forma un caos pero descomunal, porque todo el mundo quiere ir en su vehículo particular, aparte de los buses colegiales que recogen a los chicos a dejarlos y luego a recogerlos. Entonces, estamos como prácticamente normalizando ese fenómeno y es como que pues toca, ¿no? Toca esperar, toca aceptarlo, toca lidiar con esto todo el tiempo. ¿Qué pasa con estas empresas que pueden ser universidades, colegios, escuelas, a la hora de planificar? ¿No consideraron este tipo de fenómenos que iban a desarrollarse cuando empezaran a funcionar? Exacto, coincido. El problema radica en la falta de autoridad del Estado. El Estado es quien debe ser el órgano rector y decir, este uso del suelo es un uso del suelo institucional, este uso del suelo es educacional, este uso del suelo es industrial, y de esa manera vamos acomodando cada uno de estos edificios en zonas donde poseen buena accesibilidad, buen estacionamiento. Yo vivo en un barrio acá, en mi ciudad. Mi ciudad es una ciudad turística, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, y no puedo entender la política del Estado en esta materia. A la hora que entra el colegio que está en mi barrio, se cierra el barrio y no se permite circular de ninguna manera. Eso es una manera de reconocer la falta de planificación. No sé, si cerramos la ciudad, entonces cuando llueve la cerremos, cuando hay un problema de paro o de manifestación de algún tipo, la cerremos. No es la manera. Planificar es la forma de resolver los problemas. Y hay una respuesta en este sentido que se la transmito, que es la llamada zona 30. En un sector próximo a un establecimiento educacional hay que aplicar zona 30. Zona 30 es máxima velocidad 30 porque está comprobado que a 30 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora, es factible salvar una vida. Así es. Más ya es imposible. Entonces, zona 30 es cebrear, o sea, pintar hasta 500 metros alrededor del establecimiento educacional en forma de cebra, cebreado, y evitar que por ahí se pueda circular a mayor velocidad. Ese es un primer inicio de resolver planificando en el caso de una escuela, que es el que usted me plantea. Claro, sí, y quizás también sea como llamado la atención a las mismas instituciones, ¿no? Para que rediseñen, porque si tienen la posibilidad de hacer algún cambio en infraestructura para evitar ese congestionamiento vehicular, pues ¿por qué no considerarlo? Porque igual estás afectando a toda la comunidad. Sí, pero insisto en esto con todo respeto, Osiris, es el Estado en sus 3 niveles. Y acá quiero detenerme un poquito, que no hay que ser de alguna manera improductivo cuando uno visita un país y decir todo lo lindo y todo lo que le gustó. Me sorprendió muy ingratamente en Panamá en el mes de noviembre comprobar que las jurisdicciones institucionales del Estado están totalmente tergiversadas y, por llamarlo de alguna manera, comprometidas entre sí. Yo no podía creer cuando marcaba un bache en alguna de las calles. Yo estuve en la zona del Río Plaza y me decían, sí, pero ese bache lleva meses en esas condiciones porque la nación no viene a resolverlo. Pero esto es un problema municipal, está dentro del ejido municipal. Sí, pero depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Está mal, no puede ser. Y si partimos de una planificación de esa manera, donde los 3 niveles del Estado, nacional, provincial, o no sé cómo le llaman a ustedes, a la provincia, tendrá algún otro nombre, y municipal, tienen que estar perfectamente determinados y perfectamente comprobada su jurisdicción y su alcance. Me pareció horroroso que el bache lo tuviera que tapar la nación. Es así, Osiris, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que sí.
Y realmente sí, ahí también tenemos una otra debilidad, que es la falta del trabajo interinstitucional e intersectorial respecto a la seguridad vial, porque obviamente la prioridad es resolverle al usuario ciudadano, porque cada bache que se descubre pues puede ser un factor de riesgo para los conductores también, ya sea de vehículo particular, camiones, ciclistas, motociclistas y demás, y se debe trabajar. Pero sabe que Y quería aprovechar su participación para hacer un poco de docencia y quería ver si podíamos compartir el tema de la Carta de Punta del Este de 1961, la Alianza de Progreso, y el tema de cómo los países de Latinoamérica fueron desarrollando ministerios, oficinas o consejos de planificación en esa época, para tener pues de dónde empezó el tema de organizarnos y planificarnos, y por qué a lo largo de todos estos años no se ha consolidado ese trabajo, ¿no? bueno, en esto tengo que contar una experiencia personal. Yo no soy para nada joven, cumplí 70 años en el mes de enero, y a través de su invitación y sus comentarios me retrotrajo a mi infancia. Yo caminaba saliendo de la escuela a los 8 años tenía, y paso por una verdulería y había una radio prendida y decía: acaba de fallecer el presidente John Fitzgerald Kennedy. Y yo con 8 años era admirable el cariño que sentía por este presidente, a pesar de ser un niño de un país de allá del fondo del mapa. Yo admiraba la política con 8 años de John Fitzgerald Kennedy y su Alianza para el Progreso, donde pensó que todos los países de América Latina debíamos estar juntos, trabajando, estudiando, planificando y intercambiando economías que tan débiles nos hace a los países más pobres respecto al gran país que es Estados Unidos. Y a partir de ahí pude pensar que si en el año 61 esa carta ya fijó parámetros importantes para la planificación de nuestros países, el mal ha sido los gobiernos que sucedieron que no supieron continuar eso como política de Estado. Yo me sorprendí cuando vi este conjunto de facultades estatales en Panamá, confundidas totalmente entre nación, provincia y municipio, que yo pensé, con su invitación, que debiéramos estar trabajando todos los países juntos en una política de seguridad vial donde respetemos, como si fuera el mercado común europeo, esos principios, esos parámetros de seguridad vial, esa forma de planificar. Nosotros tenemos todos, en esto no nos diferenciamos en nada, tenemos ciudades para automotores, no tenemos ciudades peatonales, no tenemos ciudades ciclísticas. Al Estado le cuesta horrores entender de la necesidad de hacer una red de ciclovías, pero para trabajar, no para recreación. Acá en mi ciudad hacen 2 cuadras de ciclovías para que los chicos usen la bicicleta. No, la ciclovía debe ser un medio de transporte para ir a trabajar. Claro. Holanda es un ejemplo de ello. Y Sí. lo podemos hacer. Nosotros tenemos esa voluntad y lo podemos hacer, pero tenemos que estar todos juntos, de la forma que lo estableció esa carta del año 61 y como se continuó con la Alianza para el Progreso. Claro. Coincido ahí en el tema de la segregación de usuarios, porque realmente es una forma de proteger a los usuarios vulnerables. Por alguna razón es complicado, tal como usted lo dice, convencer al funcionario de lo decisivo que es lograr tener ciclovías y ciclorrutas. En Panamá la ciclovía es la senda que va justo dentro de la calzada, pero demarcada, y la ciclorruta para nosotros, según el reglamento de tránsito de Panamá, es la que está separada de la calzada, que está segregada totalmente. Entonces, la idea es sí impulsar que en los ayuntamientos, en los municipios se trabajen ciclovías y ciclorrutas, porque tal como lo dice, de hecho yo vivo ahora en una ciudad que es del interior de una provincia y la gente se desplaza en bicicleta muchísimo para ir al trabajo e incluso a la escuela con sus hijos. Entonces tienen que competir, ¿no?, con el vehículo que sabemos que puede pesar de 2 toneladas hasta un bus de
transporte masivo de Panamá que te puede pesar 18 toneladas. Entonces, claro que es un riesgo alto para el que va en bicicleta o caminando, competir, se crea el tema del conflicto entre usuarios, ¿no? Pero sabe que sí. No, le decía que recordando nuevamente Jaime Lerner decía siempre que el coche es el cigarrillo del futuro. Cuando se amplían las calzadas, se estrecha la mentalidad. Sí. Dejó mensajes y enseñanzas realmente admirables. Fue alcalde de Curitiba, luego fue gobernador del estado de Paraná, donde estaba la ciudad de Curitiba. Y él siempre decía, a los pescadores, si pescan peces, reciben una paga muy inferior a que si pescan basura. Si pescan basura, le compramos la basura. Entonces, mientras más basura conseguían, más dinero recibían los pescadores. Esto es una enseñanza por lo que es tan sencillo como el reciclaje en nuestros países, en nuestra realidad, que cuesta horrores que los estados lo entiendan y lo apliquen. Sí. Y él siempre decía que los artistas son gente con la piel más fina. Por eso ven las cosas antes. Entonces hay que escuchar a los artistas. Pues sí. Yo recorriendo la ciudad de Panamá, me sorprendió muchísimo. Debajo de un puente, en una autopista o una autovía, vi cantidades de negocios instalados, generando un peligro latente en todo sentido, ¿no? Y me decían, bueno, que el Estado no podía con ese tipo de comercio. Y yo digo, si planificamos y le damos un buen lugar, con buena accesibilidad, con seguridad, y los vamos a poder erradicar. No podemos nunca decir el Estado no puede. Cuando el Estado, es como la historia del subsidio. Yo acá en mi país soy famoso porque tengo un lema, al estilo de Jaime Lerner, que digo que el subsidio es la forma moderna de disimular la ineficiencia. En mi país, lamentablemente, Osiris, nadie trabaja porque todos reciben subsidio. Y se ha perdido la gran política del trabajo y con el subsidio resuelven todos los problemas. Y es la forma moderna de disimular la ineficiencia. Imagínese. Como vamos a ir cerrando ya, a mí me gustaría compartirle a usted y a la audiencia de Movilidad en Directo aquí en Panamá en Directo, que la semana pasada estuvimos con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la UNACHI, más que nada para hablar de pues, las charlas de sensibilización respecto a la seguridad vial, porque creo yo que uno de los mejores perfiles que pueden existir para las alcaldías o los ayuntamientos son precisamente los arquitectos, con ese talento, esa creatividad, ese ingenio que puede aplicarse para tener ciudades que no solamente sean sostenibles, seguras, sino también disfrutables, que en vez de generarnos estrés, también podamos disfrutarlas. Y cuando habla específicamente de los kiosquitos que se lo colocan bajo los puentes y sobre las aceras y demás, realmente no es que queremos desaparecer a ese emprendedor. Lo que ellos merecen es un sitio que sea digno para que ellos puedan seguir su negocio. Y en el mundo, yo recuerdo haber estado en un sitio en San Petersburgo, en Rusia, en donde había una plaza para ellos, pero el Estado, el ayuntamiento de Moscú, no, perdón, en San Petersburgo, les había hecho una plaza, pero magnífica, con unos kioscos hermosos, preciosos, bien diseñados, para que ellos pudiesen ejercer desde allí y vendían todo tipo de artesanías, alimentos y demás. Entonces, no es que querramos desaparecerlos, sino todo lo contrario, darles un lugar digno para que ellos puedan ejercer sus negocios y que la ciudad también sea considerado un sitio turístico, un sitio atractivo en donde tú puedas estar, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, arquitecto, yo tengo que agradecerle mucho su participación, pero usted estuvo en Panamá en noviembre. Y nada, yo creo que aquí es reforzar siempre esa invitación a aprender, a que desde cuando votamos elijamos bien a las personas con un perfil que sea idóneo para lo que queremos de nuestras ciudades, que tengan ese espíritu de querer hacer algo, pero con la idoneidad la preparación no solamente de ellos, sino del equipo que los va a acompañar. Y que nada, ¿qué nos tendrías que decir entonces para ir cerrando respecto a la planificación urbana en nuestras ciudades? No le escuché la última parte, Osiris. Para ir cerrando, ¿qué recomendación, qué consejo nos podría compartir respecto a la planificación urbana? Y yo vuelvo, como al comienzo, a decirle, país,
como Panamá no he conocido en cuanto a su riqueza cultural, a la riqueza de las personas, a la localización estratégica que tiene dentro de lo que es América Latina. Yo soy admirador de esas condiciones que ustedes tienen. Lo que me parece que está faltando es coordinación entre los organismos de gobierno, la creación de un instituto de planificación que podría ser muy valioso porque el Estado ahí empieza a abrir los ojos y los oídos. Con este instituto de planificación se podría ir avanzando en políticas de planificación urbana muy útiles, muy sencillas y muy económicas, porque con plata cualquiera es vivo, ¿no? Esto, lo importante es que Panamá no tiene necesidades como las que tenemos el resto de los países de América Latina, que son necesidades extremas. Estoy hablando de necesidades extremas con un 50% de pobreza, como hoy está teniendo nuestra querida Argentina, y Panamá tiene los medios, tiene las condiciones, tiene la ubicación física ideal. Yo quedo maravillado con esa obra que se ha hecho en la ampliación del canal para los buques de gran porte. He quedado maravillado con ese metro que tienen funcionando, llegando hasta el aeropuerto, a proximidad del aeropuerto, qué es lo que hay que hacer. No entienden en nuestros países que los metros deben llegar al aeropuerto. Les cuesta muchísimo y es una cosa elemental. Bueno, creo que si se puede lograr ese instituto de planificación, que le fije pautas al Estado y que las vaya haciendo cumplir, están en un muy buen camino y tienen muy buenas condiciones. Claro. Le agradecemos mucho su participación en el arquitecto. Ha sido un gusto conversar con usted. Ojalá podamos tenerlo también en Panamá pronto para intercambiar pues todo su conocimiento, ¿no? Así que gracias. Con todo gusto. Yo he dejado a disposición mi portfolio y me encantaría poder colaborar y ser parte de ese equipo de planificación. Claro que sí. Muchas gracias. Y Un para gusto, seguir, muchas gracias. a usted, para seguir, pues tenemos que reiterar el tema de la conducta paz, que es protege, avisa, socorre, para que por favor sepamos que cuando nos enfrentemos a un siniestro vial o a una escena de un accidente de tránsito, tengamos que proteger la escena en caso de que sea posible, sin colocarnos en una situación de riesgo en la medida de nuestras posibilidades, avisar con el teléfono a los servicios de emergencia para que puedan llegar pronto, y por último, socorrer en caso de que conozcas de primeros auxilios o tengas idea de qué poder hacer dependiendo obviamente del escenario que te enfrentas. Y también pues sabemos que la Fundación estamos tratando de impulsar el tema de la capacitación en primeros auxilios, porque evidentemente mucha gente no sabe qué hacer o cómo enfrentar los siniestros, y mejor es estar capacitado. Incluso hay un movimiento en Estados Unidos de que los menores, los chicos de primaria y secundaria aprendan de primeros auxilios, así que creo que vale la pena invitarlos a que sigan las redes sociales de la Fundación Educación Vial, @EducaciónVialP, para que conozcan entonces de lo que se está promoviendo. Y agradecemos entonces a todos y deseándoles una semana cero siniestros viales, inteligencia emocional. Vamos a dejar ir lo que no podemos controlar y ya recuerden, ¿no? Ya pueden premiarse con un café, un mafá, confites de ajonjolí que se le antoja, para cuando le pasa algo en la calle usted se come algo y ese es su premio y no ha pasado nada y deja ir el lío que tiene enfrente. Y si sufre del azúcar también puede comprar pastillas con baja azúcar o sin azúcar. ¿Qué es lo que habla?